Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este espacio abierto para el aprendizaje, el último del módulo número 13. Estamos dando un brinco más en nuestra trayectoria académica que nos lleva a terminar con nuestra educación media superior, ¿no? Estamos en un módulo que me parece, pues, aunque todos son relevantes, este considero que es de los que más aplicación tienen en la vida cotidiana, ¿no? Cuando hablamos de la economía y cuando hablamos de la dinámica de la población, porque todos los días, desde que somos pequeños, eh, convivimos o interactuamos con la economía a través de tres conceptos importantes que son el crédito, el ahorro y la inversión. De alguna forma, desde que estamos pequeños, tenemos que ir tomando pues en eso, pequeñas decisiones sobre qué gastar, ¿no? Cuando íbamos a la escuela y nos daban una mesada, una gastada, y teníamos que decidir entre qué comprar, pues ahí ya estábamos tomando algunas decisiones económicas y conforme vamos creciendo y las obligaciones se hacen mayores, pues estas decisiones se vuelven un poco más complejas, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración o hay que aprender más sobre lo que es la economía básica, sobre lo que es el ahorro, el crédito y la inversión. Y en cuanto a la dinámica de la población, pues les aseguro que ustedes pueden identificar muchos eventos que tienen relación directa con la población. Cuando van al cine, cuando van al súper, cuando llevan a sus hijos a la escuela, a ustedes mismos acuden a alguna institución médica, o en su empleo, la economía. Siempre hay un evento que tiene relación con la dinámica de la población. Entonces, la importancia que tienen las matemáticas para analizar cada uno de estos eventos. Estamos hablando desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de los números, porque probablemente estos eventos, seguramente estos eventos tienen otras implicaciones que no tienen que ver con las matemáticas, pero aquí estamos viendo cómo las matemáticas nos permiten que los números nos indiquen algo, algún evento, algún suceso que nosotros debemos interpretar para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones y de ahí identifiquemos el impacto o diseñemos alguna estrategia, en este caso que nos ayuda a mejorar nuestras finanzas personales. La primera sesión de esta semana, la penúltima que tuvimos esta semana, el día viernes, hicimos una recopilación de los conocimientos o cómo estos conocimientos, estos aprendizajes esperados que se espera que hayamos logrado con un buen nivel, tienen una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero con los temas de la dinámica de la población. Dentro de esta interacción que tenemos, una de las partes más importantes es, y que les quiero sugerir, es la de leer. Leamos, inclusive si ustedes tienen cuentas de redes sociales, den de alta algunas cuentas de notas, de noticias, de información que hable sobre los acontecimientos que suceden en su ciudad, en su estado o en general en la vida de nuestro país, ¿no? Porque probablemente ahí vayamos identificando sucesos que tienen relación con estos temas, ¿no? Nos anticipemos, al tener información, es probable que nos anticipemos y que de alguna forma tomemos decisiones para evitar que algún suceso se dé, ¿no? Que nos afecte o que nos afecte totalmente un suceso. Entonces, vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje. Mi nombre es Jorge Joaquín Maibaeza, asesor virtual de Prepa en línea. Y este es el último espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4. ¿Cuáles son los propósitos de estos espacios abiertos? El primero es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Esta semana es una semana de cierre, es decir, ustedes tienen que entregar las actividades el día domingo. Para el día lunes ya no hay forma de que nosotros aperturemos la plataforma porque iniciamos una etapa en la cual evaluamos todas las actividades antes del día miércoles, porque ese día se cierra la plataforma y no hay posibilidad de que alguna actividad quede sin evaluar. Entonces, por eso, en esta semana número 4, o para las actividades de la semana número 4, no hay una extensión o una corrección en cuanto a las actividades.
Entonces, por eso es importante que tomen en consideración los tiempos y las dudas que tengan, de preferencia vamos a plantearlas aquí, porque recuerden que hay 24 horas para poder responderle a sus preguntas. Si ustedes al concluir esta sesión tienen alguna duda y la comparten por correo, por norma hay hasta 24 horas sin incluir sábados y domingos, es decir, yo le estaré respondiendo por ahí del día lunes. Cuando pues ya no tendría ningún efecto o la duda que yo les pudiese resolver ya no pudiesen aplicarla a su actividad. Entonces, por eso este espacio abierto para el aprendizaje tiene gran relevancia porque nos permite que las dudas que pudiésemos tener las resolvamos aquí, de forma que tengamos sábado para poder realizar nuestra actividad y entregarla. La idea es que el día sábado entreguemos, evitando el día domingo, porque recuerden que también es un día que en muchas ocasiones eh, pues puede ocurrir alguna incidencia con la plataforma o con sus actividades que impida que entreguemos en tiempo y forma. Entonces, pues la idea es esa, que hagamos y entreguemos máximo el día sábado, ¿no? Ya por ahí, si algo nos ocurre el día domingo, pero temprano, no a último momento, porque sí puede traer alguna consecuencia. Pero nuevamente, la idea es que este espacio nos sirva para que una vez que tengamos ya o hayamos leído los recursos, las instrucciones, el proyecto integrador, el foro de evaluación, el foro de integración o el cuestionario de autoevaluación y alguna duda que tengamos referente a estas actividades de cierre, las podamos compartir aquí, las podamos resolver, sobre todo de forma que ustedes ya tengan todos los elementos necesarios para poder realizar su actividad sin ninguna duda. Eh, un propósito específico es el de reflexionar sobre el logro de los aprendizajes esperados del módulo, particularmente los que tienen que ver con la dinámica de la población. Para lograr esto, pues básicamente vamos a revisar algunas notas en donde hay información acerca de lo que es la dinámica de la población, para que ustedes identifiquen que estos sucesos sí tienen gran relevancia y que podemos encontrar información de las notas, muchas veces de las notas periodísticas, que si bien no son fuentes de información confiable, porque muchas de estas notas tienen una línea editorial, es decir, a veces exaltan o minimizan algunos efectos, pero sí nos dan una idea. Es decir, es como una opinión de algún compañero, de algún amigo al que le preguntemos sobre estos eventos. No es una fuente confiable, pero sí nos da una idea de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ya nos corresponde a nosotros corroborar esa información o descartarla, ¿no? O sea, verificar que es real o descartarla, o qué tan, qué tanto de lo que se menciona ahí está exagerado o, por el contrario, minimizan los efectos que tiene ahí en esa nota, ¿no? Pero sí son buenos. No hay otra forma, una de las formas de las que tenemos para que podamos aprender es leer. Si nosotros estamos, por ejemplo, encerrados en una habitación y tenemos acceso a algún dispositivo, eh, pues en la habitación no hay nada con lo que podamos aprender más que el dispositivo. Y el dispositivo podemos buscar información ahí que nos ayude a comprender muchos de los eventos que se están dando, ¿no? Entonces, otro es la práctica, el hecho de que nosotros agarremos una función matemática y estemos practicando constantemente con él. Otro es allegarnos de las opiniones de los demás, ¿no? Que alguien nos cuente su experiencia, que alguien nos cuente sobre las dificultades que tuvo. Entonces, son diferentes fuentes de las que podemos hacernos de información. Una de ellas, sin lugar a dudas, es leer. Y sobre todo lograr un aprendizaje significativo. Es decir, que veamos que lo que vimos acá no únicamente tiene aplicación aquí en las cuestiones académicas, sino que va más allá y que sí tiene aplicaciones en la vida cotidiana y que hay que identificarlas porque ahí están esos sucesos. Bien, pues saludo. Hoy nos acompaña María y nos acompaña Evelyn. Eh, pues muchas gracias. Sí, realmente la idea es esa, que estamos formándonos una base para que nosotros identifiquemos que todavía hay más por conocer respecto al crédito, respecto a la dinámica de la población. Cuando iniciamos el módulo, yo les comentaba
que todos sabemos lo que son estos conceptos. Lo que vamos a hacer aquí es incrementar el conocimiento que ustedes tienen sobre ello. El modelo matemático, cómo afecta el monto, el plazo o la tasa de interés, el monto de interés que voy a pagar al final por un crédito, como el hecho de que muchas veces nos encontremos con ciertas situaciones en nuestra vida cotidiana, probablemente sean un efecto del crecimiento de la población, ¿no? Porque es importante anticiparse al número de personas que seremos en determinado tiempo, ¿no? Y cómo las matemáticas, con ayuda de funciones exponenciales, de funciones trascendentes, de funciones lineales, podemos estudiar estos eventos para precisamente obtener conclusiones de lo que está pasando y tomar decisiones, decisiones que nos ayuden a mejorar nuestra vida cotidiana. Bueno, algunas reglas de comunicación, pues ustedes ya las saben, escriban su nombre completo al ingresar, básicamente porque estamos en una modalidad en la que, pues, como ustedes ven, es virtual y la única forma que tenemos para poder identificarnos es a través del nombre. Cuando nosotros escribimos un correo electrónico, pues no sabemos quién lo escribe porque no vemos directamente a la persona, como cuando hablamos con alguien, ¿verdad? Pero, pues por eso es importante que nos identifiquemos y el nombre es algo de lo más elemental. Identifico, por ejemplo, aquí está Evelyn, está María, pero eso es importante. Eh, y por favor pongan en silencio su micrófono. Los demás, pues ya los conocemos. Algunas recomendaciones. Recuerden que en el proyecto integrador no son conocimientos nuevos, es decir, no son operaciones o conceptos que son nuevos, que estamos viendo apenas en esta semana número 4. Son modelos y son conceptos que ya vimos durante las 3 primeras semanas, en las cuales hicimos diferentes actividades con el fin de fortalecer lo que sabemos sobre estos conceptos. Por ejemplo, en la semana número 1 tuvimos una actividad en la que utilizamos una función exponencial. Ahora vamos a utilizar una función también exponencial. Si tuvimos problemas al poder desarrollar esa función exponencial, probablemente venga en la rúbrica, en la retroalimentación que se les hizo a su actividad. Tómenla en consideración porque les va a ser de utilidad para no volver a repetir esas áreas de oportunidad. En otra actividad conocimos los modelos matemáticos y para qué sirven cada uno de estos modelos, cuál es el objetivo que tienen, ¿no? Y así, cada una de las actividades tuvo un objetivo de conocer y de aprender, sobre todo algunas habilidades para desarrollar algunos modelos matemáticos, utilizar algunas herramientas como la hoja de cálculo. Entonces, eh, una de los principales aspectos que nos es de utilidad cuando estamos aprendiendo, no únicamente en cuestiones académicas, sino también en nuestra vida laboral o en nuestra vida personal, es reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien o sobre lo que aún nos falta por mejorar. Entonces, eh, pues es importante que ustedes reflexionen sobre el proceso de aprendizaje. Cada uno de ustedes sigue un proceso diferente, ¿no? Hay quien, por ejemplo, inicia el día lunes, empieza leyendo los recursos, toma apuntes, toma notas, lee las instrucciones de las actividades, trata de vincular lo que le están pidiendo en las actividades con lo que puede encontrar en los recursos. Hay quien llega el día domingo y vámonos, lo que pueda hacer con cada una de las actividades. Son procesos diferentes. Algunos tienen más éxito que otros, pero es importante que reconozcamos de ese proceso, qué partes no me están ayudando a conseguir mi calificación final. Porque al final de cuentas, este proceso puede ser mejorable si nosotros ponemos atención en aquellas partes en las cuales estamos todavía con algunas áreas de oportunidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Lo que estamos haciendo bien, poder replicarlo en otros procesos. Y lo que estamos haciendo mal, tratar de cambiarlo, de modificarlo, de mejorarlo. Y para ello, tomen en cuenta las retroalimentaciones. Trato de ser específico en cuanto a lo que les falta al momento de realizar una actividad, ¿no? Ya sea un cálculo matemático o algún aspecto de las conclusiones que no está del todo muy claro. Desafortunadamente, hoy tenemos, desafortunadamente no, desafortunadamente por un lado y afortunadamente por otro. Y digo desafortunadamente porque hoy con estas nuevas herramientas tecnológicas que son los buscadores y la inteligencia artificial,
Parece que son los gurús del conocimiento. Nosotros colocamos muchas veces ahí la pregunta y nos tira una respuesta, ¿no? Pero si ustedes observan allá abajito de la respuesta, de cualquier respuesta que les dé la inteligencia artificial, de cualquier aplicación que ustedes usen, claramente les dice que la inteligencia artificial puede tener errores. Entonces, no se confíen mucho de este tipo de buscadores. Es importante que la información que nos proporciona nosotros la corroboremos con los conocimientos, con los recursos que estamos utilizando. Lo mismo pasa con los buscadores. Podemos colocar la pregunta y nos aparece información diversa sobre esa pregunta que nosotros colocamos. Eso no significa que toda la información que aparece ahí sea correcta, porque inclusive hay información que no es de nuestro nivel educativo, ¿no? Cuando hablamos de economía y de dinámica de la población, hay información de niveles muy superiores al de media superior, de nivel licenciatura o de nivel de maestría o de nivel doctorado, o todavía de gente que ha estudiado uno, dos, tres doctorados, tiene varias maestrías y son expertos en estos temas. Obviamente esas publicaciones que ellos suben a la red, pues tienen otro nivel de tecnicismos, ¿no? Que nos va a ser muy complejo comprender. Si nosotros llegamos a ver este tipo de información, probablemente no la podamos comprender y nos sintamos frustrados. Obviamente nos vamos a sentir frustrados porque pensamos que eso es a lo que debemos llegar en estas 4 semanas. Entonces, eso no es lo correcto. Nosotros tenemos objetivos específicos acordes a nuestro nivel educativo y el material que debemos utilizar también debe ser acorde a este nivel educativo. Entonces, son algunas de las áreas de oportunidad que yo he detectado. Muchas veces hacen uso de estas herramientas y que además no son específicas a la actividad que nos están proporcionando. Yo puedo poner una pregunta ahí y me da una respuesta, pero genérica. Es decir, que puede aplicar a muchas situaciones y que no se logra ver el vínculo que tiene con la actividad que yo estoy realizando. Entonces, tomen en cuenta, traté de ser específico al momento de hacer este tipo de retroalimentaciones. Espero que les haya sido de utilidad y que, pues, de alguna forma hayan podido identificar esas áreas de oportunidad que yo traté de plasmarla en las retroalimentaciones y que, por supuesto, les invito a que las tomen en cuenta para que ustedes puedan continuar mejorando. Pregúntense constantemente qué están haciendo bien. Hay cosas que están haciendo bien, a lo mejor le dedican el tiempo suficiente, eh, pero probablemente requieren de analizar a detalle la información que ustedes. A veces no basta con leer, porque muchas veces la lectura puede ser un tanto abrumadora, en el sentido de que podemos leer, 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 leer y no comprender lo que estamos leyendo. Entonces ahí hay que aplicar alguna técnica de comprensión de la información. ¿Qué me quiere decir este texto? Y a lo mejor tenga que utilizar un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un resumen, un ensayo, de forma que yo pueda comprender mejor el contenido de este texto, porque sí, es probable que el texto tenga algunos elementos que me sean confusos y otros que me sean muy claros. Entonces tengo que ir extrayendo aquellos que me son claros e ir buscando aquellos que me sean confusos y tratar de que con alguna de estas herramientas poder comprenderlas, ¿no? Entonces, hay cosas que están haciendo muy bien, hay cosas que les falta por mejorar, pero es algo que ustedes deben analizar, que deben reflexionar sobre esto. Aprovechen las áreas de oportunidad. Recuerden que pues estamos en un proceso formativo y por supuesto que vamos a tener áreas de oportunidad, por supuesto que las vamos a tener porque es necesario. Inclusive esta gente que les comento que a veces lleva 2, 3 doctorados, también cometen errores. No, pero ¿qué hacen con esos errores? Los utilizan como insumo para poder mejorar. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender? ¿Tenemos errores? Claro que sí, porque estamos aprendiendo, por eso estamos estudiando para que yo pueda aprender y voy a tener errores y esos errores son los que me van a ser de utilidad para saber en qué voy a mejorar. Una vez que conozcamos todo esto, tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de oportunidad, realicen ajustes a su proceso educativo, ¿no? A lo mejor si les falta más tiempo, porque llega el día domingo y en media hora hacen su actividad y obviamente obtienen un 6, un 7, pues necesitan dedicarle más tiempo, ¿no? Es algo de lo que deben modificar para poder mejorar en su calificación, porque se nota cuando alguien llegó el día domingo y apenas tuvo oportunidad de hacer su actividad. Entonces, traten de mejorar, traten de hacer con dedicación, ustedes mismos realicen la actividad. Es cierto, apóyense de estas tecnologías, pero no los vean como algo
que va a sustituir el hecho de que ustedes desarrollen esa habilidad de redactar. Eso es algo que debemos aprender. Si bien hoy estas tecnologías nos pueden ayudar, no significa que no tengamos que lograr estas habilidades, estos conocimientos, estas competencias que debemos obtener, ¿no? Pues son solo herramientas que nos ayudan, sí, y que de alguna forma son como herramientas auxiliares, ¿no? Podemos utilizarlas cuando queremos buscar algo, pero bajo ninguna circunstancia debemos utilizarla o debe ser un sustituto de las habilidades que nosotros debemos lograr, ¿no? A veces escriben correctamente, lo ponen en el IA y se ve muy bonito, pero al momento de que yo quiero hacer esa misma redacción no puedo. ¿Por qué? Porque he utilizado en exceso este tipo de herramientas, ¿no? Que han demeritado los conocimientos y las habilidades que yo pueda lograr. Entonces, lo ideal es que sea al revés. Yo me forme, logre redactar bien y haga el uso de la IA únicamente como herramienta auxiliar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguno de ustedes ha usado la IA? Sean sinceros. Hola, asesor, buenas noches. Hola. Buenas noches, compañera Evelyn. Sí, siendo sincera, sí, sí la he utilizado. Al principio porque se me complica mucho la redacción de mensajes. Ahorita ya más o menos como que ya le he tomado como que la forma y cómo debo de empezar a redactar un mensaje en los foros y eso me costaba muchísimo. Y sí, ahorita ya he disminuido muchísimo lo que es la consulta de la IA, pero lo que sí me pasa es lo que usted dijo de consultar información en internet y me sale un sinfín de páginas y luego a veces me saturo de tanta información. Excelente. Sí, sí, suele pasar. Inclusive a cualquier nivel educativo nos pasa, ¿no? Que vemos cosas que no vimos y esto de dónde salió, ¿no? Y nos empezamos como a sentir frustrados porque son cosas que realmente vemos en otros niveles educativos, ¿no? Entonces, hay que atenernos a nuestro módulo, a nuestro nivel educativo, de forma que nosotros identifiquemos con claridad la información que queremos buscar. En el caso de la IA, realmente yo considero que es una herramienta, la verdad, yo la he usado para buscar alguna información, pero al momento de redactar ya no lo uso para eso, porque yo lo que deseo personalmente es mejorar la redacción que tengo. Entonces, sí, a veces me doy una idea conforme a lo que me muestran, pero bajo ninguna circunstancia tomo lo que está ahí para colocarlo, porque siento que eso, en vez de ayudarme a mejorar, como que me están demeritando, me está quitando esa oportunidad de mejorar en ese aspecto. Entonces, no es mala en sí, no es mala, es una herramienta, la verdad, muy buena para otros aspectos, pero no permitamos que el uso exclusivo de la IA para que nosotros redactemos, sobre todo eso, ¿no? Nos quite esa oportunidad de poder desarrollar, ¿no? Lo ideal es que nosotros nos desarrollemos y que utilicemos la IA así para buscar algún significado de alguna palabra o para encontrar algunos sinónimos como un diccionario en general. Pero yo les recomiendo que para redactar, así como dices, María, sí nos va a costar trabajo, pero eso es como que parte del proceso de desarrollo de esas habilidades, ¿no? Yo no creo que, por ejemplo, aquel que va al gimnasio pretenda que en un día o en dos o en una semana que va al gimnasio ya se le vean los músculos, ¿verdad? Esto no es posible, es parte de un proceso, un mes, más o menos, 2 meses, un año, y ya podemos empezar a ver resultados. Pero bajo ninguna circunstancia ir al gimnasio en 1 o 2 días, en 4 semanas, por ejemplo, pues no creo que se llegue a desarrollar algún músculo como lo vemos, ¿no? Cuando vemos a esta gente que acude al gimnasio. Entonces lo mismo sucede, es algo, un proceso, no se desesperen, lo que sí, y vayan identificando qué les falta, en qué parte de esa redacción ustedes sienten que pueden mejorar, ¿no? Para mí eso me ayuda muchísimo. Muy bien, Evelyn, también Evelyn comenta lo mismo, parte de un proceso, ustedes no se desesperen. En cuanto a la rúbrica de evaluación, en el proyecto integrador, si ustedes revisan la rúbrica, hay dos partes
que considera como importantes la rúbrica de evaluación o que le da más peso a estas partes, ¿no? Una de ellas es, en primer lugar, incluyan todo lo que lo solicitan las instrucciones de las actividades. Háganlo conforme a esas instrucciones, en el formato, con las características. Si les pide una tabla, elaboren una tabla conforme a las instrucciones. Y la rúbrica de evaluación lo que busca es que nosotros, si ustedes se dan cuenta, hay diferentes criterios y diferentes niveles. Entonces, de ahí es donde, a ver, en el criterio cognitivo, ¿qué significa el criterio cognitivo? Que nosotros realizamos los procesos necesarios para llegar a un resultado o para llegar a una conclusión, ¿no? Si yo les coloco ahorita cuánto es 20 elevado a la 7, probablemente no puedan desarrollar esta operación mentalmente porque es muy compleja, es muy complicado. Tengo que apoyarme en una herramienta, pero en esa herramienta tengo que demostrar cómo lo uso. Entonces, pues voy de alguna forma logrando estos aprendizajes esperados, ¿no? En este caso, el de identifico o utilizo modelos matemáticos. Entonces, eso es lo que busca la rúbrica de evaluación, ¿no? Que demostrar estas habilidades, el desarrollo de modelos, el obtener conclusiones basados en el análisis que hagamos de las actividades que tenemos. Entonces, una de estos elementos que considera es el de elaborar correctamente la tabla de amortización. Me parece que esta es una de las áreas de oportunidad que se ha presentado con mayor frecuencia. Si ustedes eh, revisan algunos de los otros espacios abiertos, particularmente de la semana 2, habrán notado que conocimos lo que es la tasa de interés y que la tasa de interés está compuesta por un porcentaje, pero también por una periodicidad, ¿no? Cuando es un interés, por ejemplo, que está 8% mensual, ¿qué significa esto? ¿Cada cuándo se genera ese interés? Cada mes. Cada mes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que hacer un pago mensual, únicamente tengo que aplicar la tasa porque la tasa ya tiene la periodicidad mensual. Entonces, tengo que aplicar únicamente la tasa al pago que me están solicitando mensual. Hay ocasiones en las que sí hay que analizar un poquito más. Si me dan una tasa anual, pero me piden un pago mensual, y ahí la cosa cambió, ¿no? Ya tengo una tasa que me genera un interés anual, pero lo que me están pidiendo es el pago de un mes. Y ahí tengo que hacer una conversión de la tasa para poder obtener el pago que corresponde a un mes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar el ejercicio para conocer la tasa que me están proporcionando. Y el pago, ¿cuál es la periodicidad del pago que me están proporcionando? Si la tasa y el pago coinciden en periodicidad, únicamente basta con multiplicar. El problema es cuando no coinciden, cuando me dan una tasa anual y un pago mensual, ahí sí, hay que hacer otra operación adicional porque no coinciden, hay que convertir la tasa a una tasa mensual. Pero por eso hay que analizar el ejercicio. Entonces, esta es una de las principales áreas de oportunidad que se presentan, que no elaboramos correctamente la tabla de amortización, precisamente en el interés. Obtengan correctamente el ahorro de Jorge y su esposa. Tenemos lo que Jorge gana mensualmente y nos están solicitando un ahorro anual. Entonces, pues hay que hacer todos unos cálculos matemáticos para saber cuál es el ahorro anual que van a tener Jorge y su esposa y sumárselo a un crédito que piensan solicitar. La ortografía, la gramática y la redacción, y recuerden mencionar alguna estrategia, sobre todo basado en lo que hace Jorge y su esposa, porque muchas veces colocan, es importante analizar las finanzas porque nos ayuda a lograr nuestros objetivos. Sí, claro, eso lo sabemos, pero ¿cómo? Porque de lo que ustedes identifican de Jorge y su esposa, ya que conocen su ahorro, ya que conocen su capacidad, o que conocen cuánto van a pagar por un crédito, ustedes van relacionando estos elementos y eso es lo que les va a permitir conocer si están en un buen momento para viajar, por el contrario, no lo están. ¿Qué puede hacer entonces Jorge y su esposa, ¿no? En caso de que ustedes identifiquen que no están. Y algo que ustedes hagan también, alguna estrategia que hayan podido diseñar
en sus finanzas personales, que ustedes digan, esto a mí me ayuda a mejorar mi ahorro. ¿Qué es lo que hacen, no? Porque eso es lo que nos permite lograr ese aprendizaje significativo, que nosotros identifiquemos que efectivamente han comprendido el tema y que pueden diseñar una pequeña estrategia para mejorar sus finanzas personales. Y esto lo solicita la rúbrica, porque la rúbrica, si ustedes en la parte de abajo en el pensamiento crítico, viene y que lo aplican en su vida cotidiana, dicen, ¿no? Y ahí, en ese nivel en el que cae, es donde lo podemos considerar, ¿no? Cuando diseñan esa estrategia. Entonces, son algunos elementos generales, por supuesto que tienen que revisar la rúbrica con un poco más de detalle para que consideren todo lo que les solicita. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, eh, dice, uno de los aprendizajes esperados es explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Cuando hablamos de explicar, significa que yo voy a encontrar un evento y que lo voy a relacionar con la variación de la población. Es decir, ¿por qué este efecto, que yo digo que es un efecto, es consecuencia de la variación de la población? Y lo voy a explicar. Cuando hablamos de identificar, únicamente es decir, este es el evento y hasta ahí. Lo estoy identificando. Pero cuando hablo de explicar o cuando el aprendizaje esperado me dice explicar, lo tengo que relacionar. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, el desabasto de medicinas puede ser consecuencia de la población o del crecimiento de la población? Porque también el desabasto, por ejemplo, puede deberse a una falta de distribución, ¿no? Que no hay una distribución adecuada. O puede ser que ese medicamento no sea fabricado por alguna situación, una huelga que existe en la fábrica y que pues obviamente esto produce un desabasto. Pero si se dan cuenta, tanto la distribución como una huelga en la fábrica que produce o que provoca que disminuya el número de medicamentos que se pueden poner en los hospitales, no tiene nada que ver con la dinámica de la población, pero puede incidir en esto que a veces identificamos como el desabasto de las medicinas, ¿no? Entonces, por eso es importante explicar por qué ese desabasto es consecuencia del crecimiento de la población, para que nosotros veamos ese vínculo que existe. Por ejemplo, aquí dice, nacen 6,000 mexicanos cada día. El gobierno debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios. Entonces, aquí, ¿cuál sería la consecuencia del crecimiento de la población? En este texto. Nacen seis En, mil. Sí, 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 adelante. Ah, perdona, César. En No, este caso vendría siendo que como digamos o sea, la gente o los nacimientos digamos que no se detienen, pero el gobierno sigue destinando la misma cantidad para los servicios de los habitantes, pero no está considerando el aumento. puede ser, puede ser. Exactamente, el gobierno gasta los 282 millones de pesos para los servicios de estos 6,000 mexicanos. Aquí podríamos decir que el efecto es el gasto que tiene que lograr el gobierno. Ahora, ¿ustedes creen que independientemente del número de mexicanos que nazcan, va a haber el dinero suficiente sin importar los nacimientos o el número de nacimientos que haya? O sea, siempre va a haber el dinero suficiente para los nacimientos, no importa cuántos sean. No, no sería suficiente. Claro, el dinero se agota, ¿verdad? El dinero no crece en la misma proporción en la que sí puede crecer la población. Entonces ahí es donde nos vamos un poquito más. Si reflexionamos, nos ponemos a pensar, ¿cómo entonces se ven afectados los servicios con el crecimiento de la población? Si el dinero en algún momento ya no va a ser suficiente, porque
pues nacen 6,000 y luego 6,000 y luego otros 6,000 y luego otros 6,000, pues en algún momento el gobierno ya no va a poder destinar la misma cantidad de recursos a los nacimientos que se dan todos los días. No hay dinero suficiente. Imagínense que en sus casas ganen 10,000 pesos, ¿no? Y esto les da para sostener tranquilamente a 5 miembros de la familia, por ejemplo, ¿no? Pero si llega uno, bueno, todavía hacen un esfuerzo, pero si al día siguiente llega otro, y si al día siguiente llega otro, y si al día siguiente llega otro, ¿no creen que va a tener una consecuencia el hecho de que se vaya incrementando el número de familiares y ustedes sigan con el mismo ingreso que tengan? Sí, sí tendría consecuencias. O sea, por ejemplo, si nos vamos en el aspecto de la alimentación, a lo mejor si yo, por ejemplo, le daba de comer, no sé, carne, por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana, o sea, ahora a lo mejor nada más sería una. Una, ¿verdad? Igual en lo de la vestimenta también, ¿no? O sea, a lo mejor ya no voy a poder comprarles los mismos vestidos o pantalones, ya compraré menos. O con la misma frecuencia, ¿verdad? Ya en vez, a ver, ahora le comprábamos una vez al mes, ahora, y llega un momento en el que ya ni eso, ¿no? Porque ha crecido tanto tu familia que ya no da. Entonces, sobre esos, cuando yo hago un análisis, trato de extraer la información y trato de aplicarlo a una situación así como esta, de forma que pueda comprender mejor lo que pasa. Entonces, ahí, ¿cómo se ve afectados los servicios? Pues trato de hacer un ejemplo en mi cabeza de un ejercicio así como este, ¿no? Ah, bueno, ¿qué sucedería si en mi familia va creciendo? Yo siempre voy a tener los mismos 10,000, pero mi familia va a crecer todos los días una persona. Sí, va a llegar un momento en el que se tiene que, o tiene que haber alguna consecuencia por este crecimiento que se da. No hay dinero suficiente, no, el dinero no crece en la misma proporción con la que crecen las personas. Entonces, por supuesto que esto tiene consecuencias y las podemos ver, ustedes pueden ver en su ciudad algunas de las razones por las que esto se da. Hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas. Por ejemplo, las empresas, ¿dónde comúnmente se instalan las empresas? En aquellas poblaciones o en aquellas ciudades que tienen una población muy reducida o en aquellas ciudades que tienen una población muy grande. En donde hay una población más grande. Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que podrían tener más mano de obra, o sea, podrían las personas emplearse en en ese tipo de empresas. Podría, pero también porque tienen un mayor mercado, ¿es cierto? Es decir, pueden vender a más gente donde hay más gente. Y como bien dices, pues también porque pueden tener la mano de obra que necesitan para su producción o para su venta, ¿no? Pero tiene beneficios buenos y tiene beneficios malos. Nomás hay que encontrarlos, hay que localizarlos. Y aquí ustedes mismos reflexionen qué problemas o qué situaciones observan en su ciudad por las variaciones poblacionales. Esa es una reflexión que pues, yo les sugiero que la hagan, que vayan identificando que estos sucesos sí están presentes ahí en su ciudad, ¿no? Lo único que a veces sí nos cuesta trabajo identificarlos, sobre todo cuando no entendemos bien estos conceptos. Pero de que están, están. Eh, por ejemplo, esta nota dice, consecuencias de la variación de la población, el crecimiento natural de la población. Porque hay que entender que una población crece naturalmente. Es normal, somos seres humanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y esa reproducción hace que se incremente el número de la población. Pero también hay otros eventos que modifican la cantidad de personas. Entonces, en esta nota, por ejemplo, dice, el crecimiento natural de la población y la próxima entrada en operaciones del Tren Maya ha generado tan solo en la capital de Quintana Roo, Chetumal, una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas para personas sujetas a capacidad de compra. Es decir, hay una demanda de 6,000 viviendas. Detalló que si bien la demanda cautiva en materia de viviendas es mucho mayor, el déficit para quienes puedan adquirir un crédito para hacerse un hogar es al menos de 6,000 casas.
Tan solo en este año se construyeron menos del 20% de estas. Dijo que atender esta demanda de viviendas con capacidad de compra es difícil en razón que tan solo la población de la capital del estado crece un 2% anual, que sumado a otros factores como la llegada de familias de otros puntos del estado, hacen que la cifra crezca mucho más. Ahora, en este texto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la consecuencia de la variación de la población? La consecuencia, bueno, de lo que yo veo es que limita, digamos, a las personas que puedan adquirir una vivienda, dejando de lado a las personas que inclusive son originarias del estado a que no puedan adquirir una vivienda, pues, digna. Mm, Ahorita, por ejemplo, dejemos de lado digna, con que tengan una vivienda, ¿no? Pero la consecuencia, es cierto, vas por buen camino, es que no hay viviendas. Lo mismo sucede, así como los alimentos, como el agua que dice Evelyn. Las viviendas igual no crecen en la misma proporción que la población. Y esto es algo que también yo supongo que debemos ver en sus ciudades. La población va creciendo. eh, y si nos ponemos a reflexionar, la ciudad tiene un tamaño y la población va creciendo, y probablemente ya el tamaño que tiene la ciudad es el máximo que puede crecer, porque probablemente del otro lado ya hay un río, y hay un pantano, ya hay esto, ya no se puede construir más. Entonces, y la gente sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. El país México es de un tamaño, no va a crecer más. Lo mismo sucede con estas ciudades, ¿no? No van a crecer más. La cantidad de viviendas que se construye aquí lo dice, es un 20% de 6,000. Y la gente que tiene esa capacidad de compra son 6,000. Es decir, hay un déficit. Hay gente que quiere comprar viviendas, pero no hay viviendas suficientes. Entonces, el principal problema es el déficit de viviendas. No hay viviendas suficientes para todas las personas que quieren una vivienda. ¿Por qué se da esto? Porque dice, como la llegada de familias de otros puntos del estado. ¿Qué evento es el que reconocemos como este en el cual se mueve la población? ¿Es lo de la inmigración? Lo de la migración, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué sería? Una inmigración para Chetumal, ¿una inmigración o una emigración? Inmigración. Inmigración, ¿verdad? Porque la gente llega a Chetumal. ¿Cuál es el evento? Pues la entrada en operaciones del Tren Maya, ¿no? Desafortunadamente, la ciudad es de un tamaño, el número de viviendas ya está establecido, así que por más gente que llegue, pues se va a encontrar con que no hay viviendas. Y las que se construyen no va en la misma rapidez con la que la gente llega. Entonces siempre existirá este déficit de viviendas. Ahora, este crece un 2%. ¿Qué es? ¿Un crecimiento, una rapidez de crecimiento o una proyección de la población? ¿Sería una proyección de población? No, O sea, digamos, sería entonces, o sea, si nos dice que crece un 2% anual, eh, vendría siendo como que la tasa de crecimiento de cada año. sería la tasa de crecimiento. Muy bien, es la tasa de crecimiento que tiene Chetumal. Tiene una tasa de crecimiento del 2% anual. Hay que recordar que las tasas de crecimiento se expresan así, en porcentajes. Entonces, ya vamos identificando. Fíjense que cómo leer estas notas nos ayuda porque ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Aquí ya, en esta nota, podemos identificar, uno, que existen consecuencias por el incremento de la población. Que el incremento se puede dar, como lo vimos acá, por el crecimiento natural, pero también por la migración. Es decir, es un efecto que tiene la migración en el crecimiento de la ciudad, que la acelera.
También identificamos que existe esto, que es una tasa de crecimiento de la ciudad. La ciudad crece a una tasa del 2, o tiene una rapidez de crecimiento del 2%. Entonces, fíjense cómo leer este tipo de notas sí nos ayuda a que nosotros pongamos en juego todos esos conocimientos que vimos, que los tratemos de identificar. A mí por eso, pues me gusta recomendarles que ustedes lean. Lean, pues sí es cierto que la información confiable es de gran ayuda al momento de hacer nuestras actividades, pero este tipo de notas también nos ayuda a que nosotros identifiquemos y que entendamos, porque está redactado en un lenguaje, pues, un tanto claro, ¿no? Que nosotros podemos entender. Entonces, aquí podemos identificar una consecuencia de la variación, el déficit de viviendas. ¿Y qué pasa cuando hay un déficit de viviendas? ¿Qué pasa con los precios? Aumentar. Aumentan, ¿verdad? Porque ya la persona que tiene propiedades puede poner el precio que quiera. Hay 10 personas ahí que quieren su vivienda, puede poner el precio que desee. ¿No? 2,000, 3,000, 4,000, no importa, porque hay mucha gente que sí quiere una vivienda. Bueno, también hay un límite de precio, ¿no? Pero sí incrementa, porque puede establecer el precio y habrá gente que se la pague. Entonces, crece o se incrementa el precio por este déficit de viviendas. Por ejemplo, también tenemos esta que dice, las consecuencias más graves de la sobrepoblación en México es el impacto ambiental que esta causa. Por ejemplo, su capital, es decir, Ciudad de México, es la más poblada de Latinoamérica y la que más basura produce. Los efluentes de la ciudad contaminan los ríos de la región y la contaminación del aire alcanza niveles alarmantes. Por otra parte, México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en la generación de residuos sólidos y emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, aquí vemos que también en este texto podemos encontrar consecuencias, en este caso, la contaminación, ¿no? La contaminación de ríos, la contaminación del aire, que se da por este crecimiento de la población. Aquí les voy a compartir ya para únicamente concluir. Por ejemplo, la sesión anterior les compartí una página de Facebook donde podemos encontrar información sobre finanzas personales, que es la página de la Conducef, que tenemos algunos tips, información adicional a la que nosotros vimos acá. Que recuerden, lo que vimos acá son aspectos básicos. Todavía hay mucho más por aprender. Entonces, siempre es importante tener algunas cuentas como esta de la Conducef que nos, nos da información adicional. Ahora, esta página del INEGI, pues es la que nos permite conocer eh, lo que es la migración. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, la razón por la que migra, ¿no? Porque siempre que hay una migración, hay una razón. En ese caso, en el caso de Chetumal, ¿ustedes cuál consideran que es la razón que la gente inmigra hacia Chetumal? De estas que están aquí. Sería esta, ¿no? Tendría, sí, exacto. Podría ser la del trabajo, o sea, no hay oportunidades, ¿no? Claro, y ven una oportunidad en otro estado de la República, muchas veces no lo piensan, o a veces las mismas empresas donde laboran, pues le dicen, hay obra en Chetumal, te vas a Chetumal, ¿no? Y se tiene que ir por cuestiones laborales. Entonces sí vemos que existen eventos que provocan esa migración, y esa migración
tiene consecuencias, ¿no? Hay causas y hay consecuencias. Hay que identificar qué es una causa y hay que identificar qué es una consecuencia. Entonces, aquí, por ejemplo, no sé si lo vimos en otro, porcentaje de la población que lleva 5 años y más según lugar de residencia. ¿Qué significa esto? Estas líneas que vemos aquí, un poco más oscuras que estas que están aquí, son gente que lleva menos de 5 años viviendo en este estado. Estas que vemos un poquito más claras, de un color naranja, es gente que lleva más de 5 años viviendo en esas entidades. ¿Qué podemos ver? ¿Cuál es el estado o cuáles son los estados eh, que tienen gente que lleva viviendo ahí menos de 5 años? Vamos a poner un poquito más grande. Ahí está, a ver si lo vemos. Aquí está. Estos son los nombres de los estados. Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California, Colima, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala. Entonces vemos que Baja California Sur y Quintana Roo son de las entidades que tienen más gente que lleva viviendo ahí menos de 5 años. ¿Qué podemos concluir de esto? Que es gente que ha inmigrado, gente que ha llegado de otros estados de la República hacia esas entidades. O sea, tienen una alta tasa de inmigración. Mucha gente se va a vivir a estas ciudades. A diferencia, por ejemplo, de Guanajuato, de Chiapas, que fíjense, la gente que lleva más de 5 años viviendo en ese estado es mucho mayor que la gente que lleva menos de 5 años. Es decir, la migración no es tanta como sí son en esos estados, ¿no? Y sí lo vemos aquí en Quintana Roo, gente pues, que hay de todos los estados de la República. Aquí había otro que, porcentaje de la población emigrante internacional a los Estados Unidos de América. Y aquí tenemos a Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, que son de las entidades de donde sale la mayor cantidad de personas hacia los Estados Unidos. Y es una página que, por ejemplo, aquí, población. Vean, esta es la dinámica de la población de nuestro país. En 1910, fíjense cuánto éramos, 15 millones en 1910. ¿Y cuántos somos hoy? 126 millones. Ustedes, no sé si alguien ha leído un poco de historia o tiene conocimientos de cómo era la ciudad en 1910. Supongo que lo habremos visto por ahí del módulo 8, cuando hemos visto las diferentes etapas del México revolucionario, bueno, desde que éramos Mesoamérica, ahí con las culturas prehispánicas, los mayas, los aztecas, hasta la conquista de los españoles, pasando por la independencia, por la revolución y todas estas etapas del México. Entonces, se dan cuenta, eh, ha habido diferentes etapas y ha habido diferentes cambios que ha tenido nuestro país, entre ellas por el crecimiento de la población. Y aquí tenemos más datos que nos ayuda a determinar cómo está compuesta la población. Sí, en efecto, Evelyn, lo que tienen en común Bajo California y Quintana Roo, que son zonas turísticas, y mucha gente va a esos lugares porque pues, la cantidad de hoteles que ofrecen empleo pues, se mueven continuamente. Aquí en Quintana Roo, por ejemplo, hay mucha gente de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, de Ciudad de México también, ¿no? Que trabaja precisamente en Cancún, Playa del Carmen, Tulum.
Bueno, no sé si tengamos alguna duda, algo. La idea de esta última sesión es que identifiquemos que sí existen este tipo de situaciones, que las tenemos ahí todos los días, que la forma en la que crece la población no crece ninguno de los otros recursos, ni los recursos naturales, ni el dinero, no crece en la misma proporción y que por supuesto hay situaciones que se presentan ah, tanto positivas como negativas por este crecimiento. Muy bien, Evelyn, muchas gracias, te agradezco. No sé si María tenga alguna duda, si no ya nos pasamos a despedir. Yo les No, asesor, no tengo ninguna duda. De antemano le agradezco todas las retroalimentaciones. Ahorita me han estado ayudando mucho para elaborar mi conclusión del proyecto integrador. Muy bien, excelente. No, las gracias a ustedes. Realmente he procurado, más allá de los cálculos matemáticos que debemos realizar, porque hoy esos cálculos matemáticos sí es importante realizarlos, pero ya tenemos estas herramientas. Ahora lo importante y lo que tenemos que fortalecer es el análisis, ¿no? Eso no lo va a hacer ninguna computadora, eso no lo va a hacer nadie. Es algo que nosotros debemos fortalecer, el hecho de que podamos plasmar el análisis, las ideas, las tengamos que hacer nosotros porque eso nos va a ayudar enormemente. El hecho que nosotros podamos procesar los números y que podamos tomar decisiones basados en esos indicadores, les aseguro que les va a ser de gran importancia. Pues de mi parte no me queda más que agradecerles su atención durante estas 4 semanas. Aún estamos pendientes ahí en la plataforma. Una vez que concluya el módulo, colocaré un mensaje de despedida, pero aún así me despido por este medio porque es nuestro último espacio abierto. Que tengan un excelente final de módulo. Echen muchas ganas al final y a los siguientes módulos. Estoy seguro que si continúan sobre todo aprendiendo y tratando de mejorar en los conocimientos y en las habilidades que puedan adquirir, sin lugar a dudas que les va a ser de gran utilidad. Excelente noche y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, compañera Evelyn.